Hola corazones, mirad que os traigo hoy por aquí. Crema pastelera de chocolate. Mirad qué cremoso, qué delicioso que está esto. Si queréis saber cómo la he preparado, quedaros conmigo porque empiezo ahora mismo. Los ingredientes que utilizaremos para nuestra crema pastelera de chocolate son estos que veis aquí en la mesa, corazones. Vamos a utilizar leche entera, maicena, cacao. Vamos a utilizar azúcar, mantequilla, aroma vainilla, chocolate al 70% y huevos. Las cantidades exactas, como siempre, abajo en la descripción. Pues venga, aparto esto un poquito, cogemos una ollita, vamos a incorporar la leche y vamos a poner la mitad del azúcar, corazones. Así. Vamos a incorporarle también el aroma vainilla. Y ahora me lo llevo al fuego a que hierva. Dejaremos que se infusionen bien el aroma vainilla con la leche. Pues bueno, corazones, esto ya empieza. Como veis, las burbujitas que ya saca. Vamos a pararlo y vamos a dejar que infusione. Y así dejaremos también que baje un poco la temperatura. Vamos a coger en el bol, vamos a incorporarle los huevos. Huevos enteros. Voy a incorporarle el azúcar restante, cojo unas varillas y lo mezclo. Bien, ahora vamos a coger un colador, incorporamos la maicena y el cacao y vamos a tamizarlo. Si os gustan este tipo de recetas, corazones, os animo a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho. Esto es un básico de pastelería que os enseño cómo yo lo preparo. Venga. Aquí mezclado con el huevo. Con cuidado, Mari, de no tirarlo todo por la mesa. A ver, corazones, ¿vosotros con qué vais a acompañar esta crema pastelera? Os leo en los comentarios. La verdad que tiene mucha salida la crema pastelera. Sirve para rellenar pasteles, como para el hojaldre, para muchas cosas nos sirve esta crema pastelera. Hasta para comérnosla con una cuchara. Venga, esto ya está removido. Voy a buscar la leche y vamos a echarla poco a poco, porque como todavía sigue un poco caliente, no quiero que se me cocinen los huevos. Haremos que se nos cuezan un poquito, como veis. Y mezclo. A poco lo iré incorporando. Esto ya huele, corazones, y aún no está terminada de hacer. Y esto ya huele rico. Pues venga, cojo la olla, que la he limpiado un poquito, y voy a incorporarle nuevamente la leche junto con los huevos y el resto de ingredientes que hemos puesto. Pues bueno, corazones, nos venimos nuevamente al fuego, incorporamos nuestra olla y vamos a cocinar nuestra crema pastelera. Mezclaremos. La verdad que me gustan mucho estas ollas, corazones, porque reparte bien el calor y la crema no se me pega. Os dejo el enlace en la descripción por si alguien necesita renovarse las ollas. ¿Veis en este punto que está espesando ya? Vamos a incorporar la mantequilla. Incorporamos la mantequilla y mezclamos. A mezclarlo bien. Vamos a apagar ya. También apagamos. La mantequilla le va a dar soltura aparte de brillo. Pues bueno, voy a sacar la lengua esta, le doy con las varillas, vamos a darle un poquito con las varillas, veréis que lisa. Cuando le hemos dado con la varilla estaba un poco espesa, con la espátula esta le he dado con la varilla y se ha soltado un poco. ¿Veis? Esto está de vicio, pero ahora vamos a subirlo al máximo, vamos a elevarla un poco más esta crema pastelera. Vamos a incorporarle chocolate al 70%. La verdad, venga, así que no puedo.
Con el calor se fundirá. Ya sabéis que yo soy muy bestia con esto, pero con el calor, como digo, corazones míos, se va a fundir. Probarla porque os va a gustar si la hacéis. La verdad os lo digo. Mirad qué brillo, qué textura que tiene esto, corazones míos. Se va deshaciendo como está caliente el chocolate que he incorporado. Ataco, ahí está ya casi del todo disuelto. Queda un poquito. Mirad qué maravilla, corazones. Mirad qué textura. Qué textura que tiene esta crema pastelera. Pues ahora os la sirvo aquí y veréis cómo queda, corazones. Veréis qué maravilla. Y el brillo. ¡Buah! No sé si lo apreciáis, pero es que tiene un brillo increíble. Mirad. Mirad qué maravilla. Esto para rellenar tartas o lo que queráis está de vicio. ¿Veis? Como os he dicho, está bien lisita, perfecta. Esto está no de 10, sino de 100.000. Mirad qué textura que tiene. Pues bueno, corazones, momento de probarlo. Ya os digo, esto está de 1000, no de 100, de 1000. Delicioso. Pues bueno, corazones, si os ha gustado la receta de hoy, ya sabéis, like, compartir este vídeo para que lo vea más gente y comentar en los comentarios qué tal os ha parecido esta crema pastelera de chocolate, si la vais a hacer o no. Yo me despido y nos vemos en otro vídeo, pero antes os dejo un enlace a otra crema pastelera que tengo aquí.